Jesucristo, sabiendo de que desde el momento que entró la primera persona, su Espíritu Santo ya estaba acá en este lugar, preparando cada lugarcito, cada silla, sabiendo cada hermano que iba a llegar, iba a ser bendecido. Amado Padre Celestial, te agradezco por esta tarde, te agradezco por esta reunión, te agradezco por cada hermano que estamos en este lugar. Tu palabra dice que en donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Entonces tenemos esa seguridad de que tú estás en esta tarde en medio nuestro, moviéndote, tocando cada mente, tocando cada corazón, para que sea revertido todo problema, toda situación con la que haya venido cualquier hermano, seas tú tratando su vida personalmente, sabiendo de que de corazón vamos a estar alabando y exaltando de la mejor manera tu nombre. Vamos a dejar, Señor Jesús, todo en tus manos, confiando y teniendo fe de que todo será, Señor Jesús, conforme a tu voluntad. Gracias por esta tarde. Toma el control, Señor, de esta reunión y sea, Señor, todo de acuerdo a lo que tú has planeado desde el primer momento. En tu nombre, Jesucristo, amado, te doy gracias. Amén y amén. Vamos a empezar a alabar y vamos a decir con humildad, hemos venido a adorar y a exaltar tu nombre. Me acompaña en esta alabanza con palmas. Señor Jesús? Amén. ¿Cuántos pueden decir de corazón, te amo, Señor Jesús? Estoy aquí porque quiero que me enseñes tus caminos. Quiero que me enseñes a transitar correctamente por tu voluntad.
Señor, en esta tarde. Hemos venido porque sabemos que puedes moverte con poder, que puedes visitarnos, que puedes tocar nuestro corazón. Estamos en este lugar para rendirte nuestras vidas. Hemos venido a este lugar para escuchar tu dulce voz, para poder ser edificados, bendecidos. Por eso en esta hora, Señor, disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Muévete, Señor. Muévete en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Muévete en nosotros, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué le parece si le da un aplauso a nuestro Señor? Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea aquel único que merece la alabanza. Sí, Señor. Te exaltamos. Aleluya. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos de estar en su casa? ¿Eh? Yo me siento bendecida y privilegiada de poder compartir en esta tarde un mensaje de parte de Dios para su vida. Y agradezco a los siervos de Dios, a nuestros pastores, que nos permiten este tiempo, esta posibilidad de poder servirle. Es bueno que nos vayamos con una palabra que pueda animarnos, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar en la semana. Pero tenemos este momento donde Dios trabaja en nuestras vidas y donde Dios nos inyecta con fe y con nuevas fuerzas. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra fresca del Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo les invito a que vayamos a compartir en la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 10. Como ustedes habrán visto en la publicidad, en el flyer, en el volante digital, este es el texto que vamos a compartir en esta hora. Y ahí los chicos de multimedia nos van a acompañar en la pantalla para que podamos leerlo. Desde el versículo 1 vamos a leer, por favor. Dice así la palabra de Dios: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios y realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo pareció una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Versículo 12. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Versículo 14. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Versículo 15. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Gracias, chicos. Qué relato más maravilloso nos encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 10. Todo el capítulo es precioso e impactante. Y vemos a 2 personajes centrales de esta historia. Uno, el apóstol Pedro, ya conocido por nosotros, del cual venimos conociendo a través de los evangelios. Pero también aparece uno que es mencionado por primera vez, como es Cornelio. Y este Cornelio resulta que vivía en una ciudad llamada Cesarea.
era un hombre que tenía un puesto importante por cuanto era centurión, es decir, como si fuese un encargado, un capitán de una guardia llamada italiana. Este hombre, Cornelio, era de nacionalidad italiana, pero dice que más allá de esa nacionalidad, de que él no era judío, de que no había nacido en Israel, destaca el texto que acabamos de leer, que era un hombre piadoso y que era un hombre generoso, como el pastor nos predicaba el jueves en el Zoom. Este hombre era conocido por ser una persona generosa. Y no solo eso, sino que la Biblia también nos dice que era un hombre que acostumbraba a orar a Dios. Esto es un tanto llamativo. ¿Por qué? Porque él era una persona pagana, era una persona que no conocía a Dios, era una persona que no había crecido bajo los preceptos de este Jehová Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que él hacía oraciones y que tenía un corazón generoso y dadivoso hacia el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo es que él oraba? ¿Cómo es que él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios si él había nacido rodeado de otras culturas, de otras tradiciones y de otras filosofías? Y la respuesta es que de tanto vivir y de tanto estar en contacto cuidando a los judíos, porque recordemos que el Imperio Romano era el que dominaba en aquella época y el pueblo judío estaba bajo la sujeción del Imperio Romano. Entonces, Cornelio había vivido y compartido tanto que observaba seguramente cómo los judíos oraban, cómo los judíos se congregaban para leer la palabra de Dios, cómo celebraban a este Dios, cómo lo adoraban, que Cornelio fue copiando estas cosas, imitándolas. Y sin lugar a duda le debe haber llamado la atención y debe haber dicho, hay algo especial en lo que hacen estos judíos. Y empezó él también a incorporar esa oración, empezó a darse cuenta de que todo lo que tenía y en todo lo que podía ayudar, él lo iba a poner también al servicio de Dios. Y así es como nos dice que no solo él, fíjense, sino que este hombre impactado por Dios también había logrado contagiar a toda su casa. A toda su casa. Y es tal el ambiente en el que este hombre comienza a transcurrir cada uno de sus días, que nos cuenta la palabra de Dios que un día, como a las 3 de la tarde, él estaba teniendo un momento de oración, ¿no? Como recién cantaba la canción, quizás estaba peleando sus mejores batallas allí en su habitación, en su casa, en lo privado. Eran las 3 de la tarde y él tiene una visión de parte de Dios. No es que se queda dormido, no es que tiene un sueño, tiene una visión. Él está despierto. Y en esa visión un ángel de Dios se le aparece y le dice, mira Cornelio, yo he escuchado tus oraciones y cada una de las cosas que has hecho, que quizás pensaste que nadie las había visto, han subido a mi presencia. Y yo hoy tengo memoria, le dice Dios, de tu generosidad, de tus ofrendas, de tu buen corazón. Y yo quiero pedirte que envíes a buscar a Pedro, que lo envíes a Jope y que lo traigas y que escuches el mensaje que él quiere decirte. Saben que de Cesarea a Jope habían aproximadamente 62 kilómetros, ¿sí? Era un trayecto importante, sobre todo en aquellas épocas en donde no teníamos, ¿no es cierto?, remises o un Uber o un auto. Era más difícil el transporte, el traslado de un lugar a otro, pero sin embargo el relato bíblico nos dice que Cornelio fue obediente, que inmediatamente llamó a 2 de sus siervos de confianza y no solo eso, sino que también le pidió a uno de sus soldados que fuesen hasta Jope a buscar a un tal Simón apodado Pedro y que lo trajeran y que le dijeran que un ángel de Dios lo mandaba a llamar porque tenían que escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos. Qué maravilloso que es Dios y cómo organiza todo. Estos siervos fueron con ese recado, pero no solo ellos, sino que fíjense el detalle de que mandó también a un soldado. Porque si cualquier inconveniente que surgiese en el camino, iban acompañados de alguien de la ley, ¿no? De alguien que podía defenderlos. No sé si alguna vez usted
ha necesitado o quizás ha tenido que llegar a un lugar importante o a veces en una emergencia y si adelante va la policía abriendo paso, ¿no? Y va con la sirena y va marcando y abriendo el camino, es más sencillo llegar a destino, ¿no? Uno no tiene por ahí que preocuparse por obstáculos que puedan aparecer. Y así fue como la misión que envió Cornelio. Envió a estos 2 siervos, pero los envió acompañados de un soldado, porque ante cualquier emergencia o circunstancia o problema que surgiera, este soldado iba a saber cómo actuar porque justamente representaba la ley. Y así es como llegan hasta casa de Simón Pedro. Mientras tanto y en paralelo, porque así trabaja Dios, ¿recuerdan esa canción que dice, aunque no puedas ver, Dios está obrando? Y que a veces Dios trabaja en silencio. Cornelio no sabía que al mismo tiempo que él recibía una visión, el apóstol Pedro también estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios. El mensaje que recibió Pedro fue diferente. Él recibió esta visión en la que veía como una especie de sábana que colgaba desde el cielo, que venía como descendiendo, y dice que estaba llena de diferentes animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Y la voz de Dios le dice, mira, Pedro, levántate, mata y come. La primera respuesta de Pedro fue, no, de ninguna manera. ¿Y por qué? Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy cuidadoso y con muchas leyes impuestas por Dios. Y una de las leyes que Dios había mandado desde Moisés era que el pueblo no comiera cualquier cosa, sino que todo lo que comiese tenía que ser santificado, presentado a Dios y luego lo podían comer. De la misma manera, el pueblo judío había hecho en cierta manera como un círculo de exclusividad. Y la Biblia nos dice que los judíos no se juntaban con nadie que no fuera judío. Todo lo que hacían, todas sus relaciones, todos sus negocios, todas sus uniones, tenía que ser entre judíos. Porque Dios les había dicho, no te mezclarás con pueblos de otras razas o con pueblos de otras filosofías. Entonces imagínense a Pedro frente a esta situación de decir, ¿cómo voy a comer algo que no ha sido santificado, dedicado a Dios? Si Dios nos ha dicho que todo lo que sea, lo que pase por nuestra boca tiene que ser presentado, santificado a Dios, e inclusive habían algunos animales que eran considerados inmundos para ellos. Pero el mensaje de Dios lo repitió 3 veces. Y el versículo 15 que leíamos, Dios le dice, Pedro, no llames común, no llames impuro a lo que yo he limpiado. No lo llames, dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Qué palabra? Yo creo que esa palabra de alguna manera le movió la estantería a Pedro, porque lo confrontó con lo que él creía, con lo que él sabía, con lo que él había aprendido. Pero también creo que esa palabra repetida 3 veces por Dios, ese mensaje también hizo que algunos recuerdos vinieran a él. Y yo creo que él dijo, ¿cómo yo me voy a relacionar con alguien? Porque en ese momento dice que también el ángel le dijo, mira Pedro, hay 3 hombres que te van a venir a buscar. No dudes y vete con ellos. No dudes, no pongas resistencia, no pongas ningún prejuicio por delante, porque imagínense, encima venía un soldado. Podría haber dicho Pedro, no, yo no me voy ni loco con ellos. Mirá si encima me encierran, me encarcelan. Y además también Pedro tenía que tener cuidado porque había mucho pueblo que lo estaba viendo. Y también se arriesgaba a ser condenado socialmente por sus pares, por sus paisanos judíos, porque era ilegal juntarse con alguien que no fuese judío.
Entonces, esta era la situación y por eso Pedro reacciona. Acordémonos que Pedro era una persona impulsiva, ¿no? Que lo hemos visto en otros relatos. Y Pedro dice, no, de ninguna manera. Esa es la primera respuesta. Pero Dios se encarga de repetírselo y de decir, Pedro, no pongas objeción. Ve con esos hombres, porque es necesario que lleves el mensaje del Evangelio de salvación a Cornelio y a su casa. El relato nos sigue diciendo que Pedro obedeció y que Pedro fue hasta donde estaba Cornelio y pudo predicarles y hablarle del mensaje de Dios, no solo a Cornelio, sino a toda su casa y aún hasta sus amigos más íntimos, nos dice la Biblia. En la versión nueva Reina Valera, el versículo 15 dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esta palabra común llamó mi atención. ¿Qué es algo común? Me pregunté. Algo común es algo que no sobresale, es algo que en cierta manera es igual. Algo común no tiene nada de especial. Miren, yo como buena amante de las panaderías, cuando pensé en común y especial, lo asocié con las facturas. ¿Han ido ustedes a comprar una panadería? ¿Sí? Y te preguntan, ¿qué facturas querés? ¿Las comunes o las especiales? ¿No? Y las comunes, bueno, son comunes, no tienen como que, digamos, ningún agregado especial. Pero las especiales ya vienen con pastelera, con dulce de membrillo, ¿no es cierto? Con dulce de leche, puede tener alcayota, puede tener un baño de chocolate. A algunos les está dando hambre. Y yo me imaginé esto, ¿no? Para que ustedes asocien y piensen de manera sencilla qué es común, diferente de qué es especial. Cuando yo hablo de especial, hablo de que tiene un agregado. Si pido una factura especial, la pido que tenga membrillo, por ejemplo, que es la que me gusta a mí. ¿Sí? Tiene que tener algo que sobresalga. Y de alguna manera Dios le estaba diciendo, mira, no lo llames común a Cornelio, no lo llames común a toda su familia, porque tienen algo especial, porque son especiales a mis ojos. Como les dije recién, Israel había transcurrido muchos años y había transitado por un desierto. Y uno de los mensajes que Dios les dijo a su pueblo es, ustedes son mi especial tesoro. Y el pueblo de Israel y el judío se sentía especial para Dios. Y todo aquel que no era judío, y hasta el día de hoy les puedo decir que sigue existiendo eso, todo aquel que no es judío es gentil, es pagano, no pertenece al grupo, está como out, está fuera. Y entonces Pedro tenía una situación y una misión muy, muy especial, ¿no? Tenía él que juntarse con alguien que no compartía, no había compartido sus principios, no tenía su nacionalidad y no tenía quizás sus mismas creencias. Claro, lo que Pedro desconocía es que Dios ya había empezado a tratar y a trabajar con Cornelio. Y muchas veces no nos pasa a nosotros. Vemos a alguno por ahí, quizás puede ser un vecino, alguien en el trabajo, puede ser un familiar, y nosotros decimos, ay no, y tenemos como quizás algún concepto, alguna idea. Lo que muchas veces nosotros desconocemos es que Dios ya está obrando en esa persona. Es que Dios quizás ya lo está tocando. Es que ya ha habido algo, un cambio. Fíjense en Cornelio. Cornelio, de tan solo ver, de pasar, de vigilar el pueblo judío, él había empezado a copiar la oración. Él había empezado a copiar la costumbre de apartarse y orar al verdadero Dios. Cuando Pedro se encuentra con esta situación, le hace ruido en su cabeza, porque tiene que desafiarse a ir a una casa, tiene que recorrer aproximadamente 62 kilómetros, irse con 3 hombres que para él son desconocidos y encima llegar a la casa de un hombre que es una autoridad militar del momento, ¿no? Como este centurión, y tiene que ir a hablarles de Jesús. 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 Y tiene que ir a hablarles de
Y no nos olvidemos de que hacía poquito tiempo, unos años atrás, a Jesús lo habían crucificado y que los cristianos eran perseguidos por tan solo decir que creían en Jesús. Entonces no era una misión fácil, le tocó una bien difícil a Pedro. Pero la Biblia nos dice que Pedro no puso objeción y se fue con estos muchachos y se fue con el soldado y llegó hasta la casa de Cornelio. Yo creo que en ese camino, porque nos dice la Biblia que ellos se quedaron como que pasaron la noche juntos y después a la mañana siguiente salieron camino a Cesarea. Yo me imagino que en esa noche cuántas cosas deben haber pasado por la mente de Pedro. Cuántos pensamientos, cuántas ideas, ¿no? ¿No le ha pasado a usted que tiene que hacer algo al otro día tempranito y la cabeza como que va a 1000 revoluciones y uno piensa, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y con quién me voy a encontrar? Y Pedro, yo me imagino que en esa noche, antes de salir hasta Cesarea, 1000 cosas deben haber pasado por su mente. Y creo también que él debe haber recordado a su Señor y Maestro. Y debe haber pensado que Jesús le dejó ejemplo. Porque Jesús, cuando tuvo que hablar con una mujer samaritana, una mujer que era despreciada por la sociedad, una mujer que tenía otro tipo de costumbres, lo hizo. Porque Jesús, cuando tuvo que atender a la mujer cananea, recuerdan, hace poco nos predicaba Sole de esto. Ella vino a clamar por su hija y era una mujer de otra nacionalidad, de otras costumbres, de otras creencias, pero se postró ante Jesús y le dijo: yo aunque sea las migajas voy a comer, pero por favor sana a mi hija. Jesús había dejado ejemplo de que el amor y el evangelio trasciende las nacionalidades, trasciende los pueblos. El evangelio es un mensaje para todos. El evangelio no es un mensaje exclusivo ni es un mensaje para algunos. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. No dijo solamente para que todos los maipucinos, para que todos los argentinos o para que todos los judíos, sino que dijo para que todo aquel que en Él cree. Es decir, que si hay alguien en el otro lado del mundo que decide creer en Cristo, ¿puede hacerlo? ¿Puede recibirlo? ¿Puede ser un cristiano? Sí, puede serlo. Amén. Jesús había dejado ejemplo de que el evangelio y el mensaje se comparte con todos. Y esos recuerdos trabajaron en Pedro, de modo tal que a la mañana siguiente él se levantó y se fue. La palabra común, decíamos, eso que no sobresale, eso que es igual, reemplazada por la palabra especial, eso que tiene un valor agregado, ¿sí? Y para que se transforme o suceda esta transformación de común a especial, hay un proceso. Y ese proceso lo hace Dios. Ese proceso de transformación incluye una limpieza en nuestras vidas. Y yo quiero que usted también recuerde cómo era usted hace un tiempo atrás. Yo quiero que usted reflexione y diga, ¿qué cosas han ido trabajando Dios en mí y qué cosas han ido cambiando? Porque ciertamente yo llegué a esta casa siendo un común, ¿sí? Yo llegué acá o alguien me habló de Dios cuando en realidad a mí nadie me tenía en cuenta o yo no tenía nada de especial para que Dios me amara, para que Dios me viera. Pero sin embargo Dios no me vio a mí como alguien común o alguien sin valor. Dios me vio a mí como alguien especial. Y eso es porque Dios comenzó a trabajar en nosotros y sigue trabajando cada día. Y en este proceso de pasar de común a especial, Dios comienza una transformación y nos va transformando costumbres y nos va transformando hábitos y nos va transformando prioridades y nuestra forma de pensar. Usted piensa
o hace o lleva la misma vida que llevaba antes de conocer a Cristo? Yo le voy a decir que nosotros no. A pesar de que yo era muy niña cuando llegamos al Evangelio con mi familia, yo puedo decir que la vida de mis padres y las costumbres que teníamos como familia cambiaron. Porque comenzamos a experimentar este proceso de limpieza y de transformación, en donde entendimos que a pesar de que nosotros nos sentíamos comunes, Dios nos estaba viendo como especiales. Y para que nosotros pudiéramos ser especiales, Dios tenía que seguir trabajando y comenzó a cambiar nuestros pensamientos, nuestras prioridades. Si había rencor, Dios comenzó a transformarlo en amor. Si habían peleas, Dios comenzó a transformarlas en paz. Si habían enfermedades, Dios comenzó a traer sanidad. Eso es lo que nosotros experimentamos como familia y estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado también. Así que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, cada vez que nosotros nos disponemos como Cornelio, escuchar el mensaje a pesar de saber que no somos dignos o que somos simples y comunes, Dios comienza un trabajo de transformación en nuestras vidas. Saben que si no fuese por la intervención de Dios, hay cosas que nunca hubiesen sucedido. Si no fuese por el obrar de Dios, el encuentro entre Pedro y Cornelio jamás se hubiese logrado. Si no fuese por la intervención de Dios, Pedro jamás hubiese ido a la casa de Cornelio, porque eso era para él una cosa ilegal, una cosa abominable, juntarse con alguien que no fuese de su mismo pueblo. ¿Cuántas cosas han sucedido a nuestro alrededor que nosotros ni sabíamos, pero que Dios ya estaba obrando, que Dios estaba interviniendo, que Dios estaba acomodando piezas para que nosotros atravesáramos ese proceso de transformación y dejáramos de sentirnos y de ser comunes para empezar a ser especiales para Dios? ¿Cuántas cosas? Quizás podemos decir, mira, qué justo lo que me pasó. Vos sabés que justo que yo fui al supermercado me encontré con una persona que me invitó a la iglesia. O vos sabés que yo justo me llegó un mensaje sin querer de alguien que se equivocó y me invitaba y me hablaba de Dios. O yo pasé por la vereda y justo había alguien que me entregó una invitación. ¿Ese justo es casualidad o es propósito de Dios? ¿Cómo Dios comienza a intervenir? Que nosotros ni nos imaginamos y estábamos quizás como Cornelio, lejos, a kilómetros. Pero Dios a alguien usó para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él y escuchar su mensaje. Bendito sea Dios, porque Él acomoda todo lo que tenga que acomodar y usa aún a las personas que nosotros ni nos imaginamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y su propósito es que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Les pido que vayamos al versículo 34. Seguimos ahí en Hechos 10, 34. Una vez que Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio había juntado a toda su casa, a sus amigos, a sus más íntimos. Y entonces Pedro empezó, dice el versículo 34. Lo primero que dice Pedro, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación se agrada. Él se agradó, mi hermano, de usted y de mí. Yo no sé de dónde viene usted. Nosotros éramos de Coquimbito. Dios se agradó de una familia de Coquimbito, que quizás éramos el común, que no teníamos ni siquiera una fama, un renombre o una posición. Pero Dios se agradó de nosotros. Habrá escuchado la oración de mis padres, porque nosotras éramos quizás muy pequeñas como para entender. Pero Dios se agradó y no hizo acepción de persona, sino que en toda nación, dice, se agrada del que le teme y hace justicia.
versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y desde el bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Imagínense Pedro mencionando el nombre de Jesús, diciéndole: ustedes lo mataron en la casa encima de una autoridad del imperio y del gobierno romano. Pero Pedro estaba seguro de que estaba ahí por mandato de Dios. Entonces soltó la palabra y dio la palabra sin ningún miedo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y fíjense el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Wow! El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús puede romper cualquier estructura, cualquier costumbre y puede transformar vidas. La de un simple pescador como Pedro, porque recordemos que Pedro sufrió ese proceso de transformación. Él era un simple pescador, un hombre, dice, del vulgo, era una persona inculta, quizás no estudiada, no letrada, pero Dios lo transformó en predicador, en un exponente. Y ahora estaba él con autoridad de parte de Dios predicándole a un montón de personas que quizás ante la sociedad eran muy bien miradas. Pedro pasó de ser un negador a ser un mártir por la causa de Cristo. Pedro también sabía lo que era dejar de ser normal para pasar a ser especial. Pedro lo había experimentado. Y cuando se encuentra y ve a todas estas personas hambrientas y deseosas de escuchar la palabra de Dios, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas y que Dios se agrada de todos los que le temen. No llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Hemos visto varias veces con mi esposo la película Rescatando al Soldado Ryan. Ustedes quizás muchos la han visto. Es una película antigua, ¿no? Pero para aquellos que no la han visto, básicamente es la historia de un soldado que podríamos decir por el que nadie daba nada. Era un soldado común y corriente de los miles de soldados que estaban en la guerra. Y su nombre era un nombre común: James Ryan. Ese era su nombre. Como, qué sé yo, Juan, Pedro o como se llame. Era un nombre más. La película, para aquellos que la han visto o para los que no, les comento. Su nombre, el nombre del soldado Ryan comienza a tomar, digamos, un protagonismo especial cuando se dan cuenta, mientras hacen los registros. Una de las primeras escenas muestra a unas mujeres que están tipeando en las máquinas de escribir cartas de condolencias que les llegaban a todos los familiares para decirles sus hijos han muerto en batalla. Y entonces el ejército de Estados Unidos les llevaba la carta a la familia junto con una bandera para decirles: su hijo es un héroe, ha muerto sirviendo a la patria. En eso de que están estas mujeres tipeando, se dan cuenta de que hay varias cartas con el mismo apellido, Ryan, dirigido
a la señora mamá, tanto Ryan, y se dan cuenta de que esa mamá, de todos sus hijos, que si no me equivoco son como 4, que había mandado a la guerra, 3 de ellos habían muerto en combate. Esta mujer era viuda, por lo tanto, había quedado esta mujer sola y solamente le quedaba un hijo, su hijo menor, James Ryan. Entonces, frente a esta situación, se inicia como todo un debate y una polémica y empiezan a discutir entre las autoridades militares y deciden armar una comisión especial, un pelotón especial, un escuadrón especial que vaya a Normandía, a Francia, donde se está librando este combate, y que busquen al soldado James Ryan y lo traigan de vuelta a su casa para que su madre no se quede sola, porque ya demasiadas pérdidas ha tenido al perder a sus otros hijos. Entonces toda la película transcurre en esto, ¿no? Que se arma este comando especial, que tienen que volver a la guerra y ellos tienen que ir a buscar a un compatriota para traerlo de vuelta a su patria, ¿no? La película es muy interesante y es muy profunda también, porque les pasa de todo en esta misión especial que ellos tienen. Buscando al soldado Ryan, imagínense en una época, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 30, 40, por ahí. No había una comunicación como para decirle, mando un WhatsApp, mando una cadena a ver a dónde está el soldado Ryan. Y entonces es difícil porque ellos tienen que ir buscando de posición en posición hasta que logran encontrar, ¿no? Y van de un pueblo a otro, de un comando a otro, y van gritando, James Ryan, por todos lados, ¿no? Hasta que al final lo encuentran al soldado, ¿no? Pero en esa búsqueda, que es tan terrible, están en un marco de guerra y ese escuadrón, ese pelotón, que eran 8 hombres, la mayoría de ellos muere, hasta inclusive el capitán. El capitán, el que lideraba, el que dirigía ese rescate, muere y da su vida por rescatar a un simple chico para que volviera con su mamá. Ese soldado pasó de ser un normal, un común, podríamos decir, un don nadie, a ser el soldado del momento. Porque ellos iban por donde iban, querían y averiguaban a dónde estaba el soldado Ryan. En cierta medida, con esa película yo también lo asocié y lo entendí, de que muchos de nosotros éramos así, del común, ¿no? Éramos parte de... No teníamos nada especial, éramos uno más. Pero algo pasó, algo sucedió para que nuestro nombre comenzase a tomar popularidad y para que nosotros comenzáramos a ser especiales. Y ese trabajo lo hizo Dios. Y Dios comenzó a buscarte. No sé, Ruth Videla. A lo mejor ese nombre no estaba tenido en cuenta por muchos, pero Dios sí lo había visto. Noé, Pablo, ¿sí? Nuestra hermana Silvia, Mario. ¿Cuántos más? Víctor, Cintia, Martina. Éramos uno más. Éramos nadie. Pero Dios envió una misión especial. Y esa misión especial, ¿saben por quién fue dirigida o encabezada? Por su Hijo Jesucristo. Y envió esa misión especial, ese escuadrón especial a cargo de su Hijo para rescatarnos a nosotros. Y no le fue fácil, fue una misión difícil. Le costó su sangre, le costó su vida, pero nos encontró, como en la película. Jesús nos encontró y usted y yo estamos hoy acá porque ya no somos más comunes. No llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Usted y yo hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Cuando termina la película, esta a la que les estoy contando, han pasado los años,
el soldado Ryan logró llegar a su casa y él ya es un hombre mayor y está frente a la tumba de esos hombres que murieron por rescatarlo a él. Y está frente a la tumba del capitán y él dice, llorando, ¿habré sido digno de lo que estos hombres hicieron? ¿Habré vivido a la altura de lo que ellos hicieron? Porque ellos dieron su vida cuando estaban tranquilos y no tenían necesidad por irme a buscar a mí, por cumplir una orden. Y esa misma pregunta también se las transmito a ustedes. ¿Seremos dignos de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Estaremos viviendo cada día a la altura de esa misión que le costó su vida? ¿Estaremos cada día valorizando que para Él somos especiales, que ya no somos más comunes? ¿Que tenemos ese valor agregado que es su sangre? Que cuando no éramos nada, cuando éramos uno más del montón, Él nos vio y nos trajo. Y por eso estamos usted y yo aquí. No porque hayamos hecho un mérito, no porque tengamos cualidades, por su amor. Solo por su amor. Gracias, Señor. No llames tú común a lo que yo he limpiado. Hermano, usted y yo ya no somos más comunes. Él nos ha limpiado. Él nos ha hecho especiales. ¿Cómo voy a vivir como si fuera un normal, un común, si Él me ha hecho especial? Yo le invito a que usted pueda acompañarme en esta oración. Yo creo que al igual que en la casa de Cornelio, cuando escuchamos su palabra, su Espíritu Santo desciende y llena lugares, llena casas, llena nuestras vidas. Yo creo que cuando nadie me vio, Dios me vio. Dios me amó y me puso propósito. Y yo no sé cómo llegaron ustedes, cada uno de ustedes conoce su historia, ¿no? Pero si estás acá, hermano, es por un propósito especial. Siéntete especial para Dios y vive especial. Vive tan especial de modo tal que contagies a otros y cumple esta misión también de traer a otros. Como Pedro, levántate y predica de Cristo con tu vida, con tus acciones, porque Dios te ha hecho especial. Tómate este momento para agradecerle. Permite que el Espíritu Santo te llene y siéntete amado y especial por el Señor. Y no llames más común aquello que Dios ha limpiado. Si en algún momento te sentiste insignificante, sin valor, yo quiero decirte que Dios te ama y te ve de tal valor que envió hasta su Hijo unigénito para que muriera por tu vida. Sí, Señor. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Gracias, Señor. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí.
me amaste a mí. Gracias, Señor, por amarnos. Porque aunque nosotros ni siquiera sabíamos, en tus planes, en tu propósito, estaba que nosotros te conociéramos. Gracias, Señor, por ese Pedro que se levantó y fue y nos dio el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por esa persona que ni nos esperábamos y nos trajo el mensaje. Gracias por nuestros pastores, Anselmo y Estela, que tuvieron la visión de venir a Maipú, un pueblo donde quizás nadie esperaba o nadie pensaba que podía haber gente que creyera, pero ellos fueron obedientes a la visión y vinieron y nos predicaron y nos hicieron entender que Dios nos limpió y que ya no somos más comunes, sino que ahora somos especial tesoro nosotros también, por tus méritos en la cruz. Señor, gracias por ese privilegio maravilloso. Yo te pido que envuelvas a mis hermanos con tu presencia, que los llenes, Señor, que puedan sentirse amados, renovados, que si estaban, Señor, quizás atravesando una situación difícil, desanimados, decaídos, puedan salir llenos de tu presencia, puedan sentirse amados, especiales y puedan salir con esa misión especial de ganar a otros, de poder traer este mensaje de salvación a otros, Señor. Gracias por llegar a nuestro hogar. Gracias, Señor, por visitarnos. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros cuando nadie se acordaba. Gracias, Señor, por hacernos especiales. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.